Buenos días, jóvenes. Bien, necesito que me apoyen con una encuesta que tengo que hacer a ustedes para ver si este programa que estoy desarrollando es de su agrado. Bien, lo que nosotros tenemos acá viene a ser una obra que se llama Rehabilitación del Tren 2000. En esa obra hemos trabajado con un tramo de 770 metros y tenemos nosotros varias etapas. Tendríamos, por ejemplo, una etapa de construcción o ejecución, tendríamos una segunda etapa de mantenimiento y una tercera etapa de cierre. Bueno, en este caso voy a trabajar con la etapa de ejecución o mantenimiento. Bien, entonces nosotros lo que hacemos aquí es lo siguiente. En este caso voy a trabajar con 4 actividades. Tendríamos, por ejemplo, la movilización y desmovilización de maquinaria. Tendríamos una segunda actividad que es cartel y caseta de obra, una tercera actividad que es el desbroce y eliminación de vegetación y tendríamos una cuarta actividad que sería trazo, replanteo y control topográfico. Bien, lo que les quiero decir es que son muchas actividades. Bien, entonces lo que nosotros hacemos aquí básicamente es ir a la obra y una vez que visitamos la obra, nosotros evaluamos la actividad, cómo va a perjudicar al impacto. Y lo hacemos mediante 11 características de impacto. Por ejemplo, tendríamos la naturaleza, que puede ser positivo o negativo, y tendríamos otras características como intensidad, extensión, momento, persistencia, reversibilidad, sinergia, acumulación, efecto, periodicidad y recuperabilidad. Esto tiene que ver básicamente con la extensión del impacto, el tiempo en que se va a recuperar del impacto, tendríamos que ver el área. Entonces, estas características me van a dar una información sobre la gravedad del impacto. Bien, aquí tendríamos que ponderar cada una de esas características con valores de 1, 2, 4, de acuerdo a la característica del impacto. Bien, entonces lo que hacemos nosotros aquí no es una suma algebraica, ¿ven? No es una suma de toda la fila. Lo que hacemos nosotros aquí es lo siguiente. Aquí el impacto puede ser positivo o negativo. El valor de la intensidad, ¿ven? El valor de la característica intensidad se multiplica por 3. ¿Ven? Teníamos nosotros 16, pasa a 19. Bien, tendríamos, por ejemplo, eh, la segunda característica, que es extensión, se multiplica por 2 y la tercera hasta la décima característica se va a multiplicar por 1. Ven, teníamos 19, aquí coloco 1, pasaría a 20, aquí nosotros colocamos 1, pasaría a 21, y nosotros colocamos acá 1 y esto pasaría a 22. Esta suma que corresponde a la importancia e impacto, eh, se tiene que ir acumulando, ¿ven? Entonces ya tendríamos nosotros que de esa manera podríamos calcular todos los impactos de estas 4 actividades. Luego pasamos nosotros a la matriz de caracterización, ¿ven? En esta matriz de caracterización es como si fuera un resumen. Bien, si regresamos acá tendríamos un valor de menos 22, aquí colocamos nosotros nuestro valor de menos 22 y luego pasamos a la importancia. ¿Ven? Aquí también nosotros colocamos nuestro valor de menos 22 y lo que nosotros tendríamos acá es lo siguiente. ¿Ven? Aquí sí vamos a tener una suma algebraica. ¿Ven? Tendríamos una suma algebraica y aquí nosotros observamos esta columna. Esta columna es la columna de los UIP. Este valor de UIP han sido obtenidos mediante una matriz de Vicente Conesa, en la cual nos dice que para el polvo su UIP es 12. Y así para cada uno de estos factores ambientales tendríamos nosotros valores. Bien, entonces lo que nosotros hacemos aquí es lo siguiente, nos vamos al ir relativo, ven, de la última fila y ubicamos el valor más negativo. Entonces el valor más negativo sería menos 11 y menos 11 vendría a ser la movilización de maquinaria. Entonces esa movilización de maquinaria sería para mí la actividad más agresiva. Y luego tendríamos que ver los componentes que son más frágiles. Entonces, entre los componentes que son más frágiles, nosotros nos vamos al I absoluto. ¿Ven? Este I absoluto, vemos aquí un valor de 68,
que corresponde a quién, corresponde a fauna. Fauna sería para mí el componente más frágil. Y vamos a ver cuál es el componente que más participa. Nos vamos acá a la última columna y buscamos el valor máximo, pero negativo. ¿Ven? Entonces, el valor máximo negativo sería menos 7,56. Entonces, ya sabemos nosotros que fauna es la componente que más participa en el deterioro del medio ambiente. Bien, luego, conociendo eso, tendríamos que plantear nuestro plan de mitigación. Entonces, para plantear nuestro plan de mitigación, nos vamos al I absoluto. ¿Ven? Ya tendríamos el I absoluto. Entonces, nosotros sabemos que los impactos ambientales van desde 0 hasta un valor máximo negativo. Para poder generar nuestro impacto negativo, nosotros tendríamos que saber que solamente los impactos negativos moderados, severos y críticos son los que van a tener su plan de mitigación. Y el, el impacto negativo moderado va del valor de menos 25 a menos 50. Entonces, aquí nosotros tendríamos, por ejemplo, que elaborar medidas de mitigación para el polvo. Es medida de mitigación para el ruido. Como esto está por encima del menos 25, también para erosión. Pero este 22 no podríamos nosotros elaborar un plan de mitigación porque es un impacto negativo compatible. Aquí tendríamos menos 50, tendríamos que elaborar una medida de mitigación para este impacto negativo. 68 también. Entonces acá tendríamos menos 42 también, pero los impactos positivos no se hacen medida de mitigación. Bien, entonces lo que nosotros tendríamos que ver aquí es lo siguiente. Este menos 68 le corresponde a un impacto severo, ¿ven? Y vamos a hacer otras medidas mucho más fuertes, ¿no? Para poder contrarrestar el impacto. Bien, una vez que hemos hecho eso, pasamos a nuestro plan de mitigación y ya tendríamos nosotros nuestro plan de mitigación. ¿Ven? Tendríamos polvo, ruido, erosión, tendríamos pérdida de cubierta vegetal, tendríamos destrucción y tendríamos pérdida paisajística. Entonces, para el polvo, una medida de mitigación sería, por ejemplo, humedecer el terreno antes de removerlo. Para el caso de ruido, no usar innecesariamente las bocinas. Para el caso de erosión es compactar los taludes de manera manual. Y para evitar la pérdida de cubierta vegetal, tendríamos que delimitar el uso de nuestra área. Bien, esto es el método tradicional, el método que se viene desarrollando. Lo que aquí complica es lo siguiente: cuando nosotros tenemos un proyecto, tendremos muchas actividades y entre esas muchas actividades, que por lo menos son entre 30 y 40 actividades, tendríamos nosotros un cúmulo de impactos. Bien, un estudio de impacto ambiental tiene una duración entre 3 a 6 meses de acuerdo a la dimensión del impacto. Bien, este es el método tradicional. Bien, ahora nosotros lo que vamos a hacer es pasar a nuestro método. A ver, un toque, chicos, para pasar a nuestro método. Bien, entonces lo que nosotros estamos proponiendo es hacerlo mediante una web. Todo este proceso que nosotros hemos visto lo vamos a hacer mediante una web. Bien, entonces en esta parte nosotros podríamos agregar un segundo tramo. Por ejemplo, acá nosotros podríamos agregar un segundo tramo que vaya de la cota 70 y, por ejemplo, a la cota de 2000. ¿Ven? Entonces nosotros podríamos agregar aquí un tramo. Bien, entonces tendríamos acá, cancelamos, pero este tramo que hemos agregado para que no genere problema lo vamos a eliminar. ¿Ven? Lo eliminamos ese tramo para que no genere problema. Bien, entonces ya sabemos que podríamos agregar tramos. Bien, en el caso anterior nosotros teníamos 4 actividades, ¿verdad? Tendríamos 4 actividades. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros en este proyecto que ya lo he avanzado es agregar una actividad más. Bien, entonces la actividad que nosotros vamos a agregar va a ser el trazo y replanteo y control. ¿Ven? Entonces lo agregamos, muy bien. Ya hemos agregado esta actividad. Bien, lo que vamos a hacer ahora es agregar una componente en el entorno. ¿Ven? Pero esa componente en el entorno lo vamos a agregar no en el medio físico, sino en el medio
económico y cultural. Bien, entonces aquí nosotros vamos a agregar un segundo tramo en económico. Aquí nosotros tendríamos económico, económica. Bien, tendríamos económica. Y lo que nosotros vamos a agregar en ese tramo sería allí, sería ingreso, el factor ingreso. Bien, guardamos. Muy bien. Y aquí nosotros tendríamos, cancelamos. Y aquí nosotros tendríamos, por ejemplo, nuestro factor económico, ingreso. Lógicamente que no está de azul porque todavía no hemos relacionado en la tabla. Bien, el siguiente paso es irnos a matriz. Ven, aceptamos. Aquí vamos a escoger el tramo que estamos evaluando. Bien, entonces aquí es donde nosotros tendríamos que agregar, ¿ven? En cada una de estas actividades, nosotros vamos a agregar económica. Bien, en la segunda actividad, nosotros también vamos a agregar eh, ingreso. Bien, en la tercera actividad también vamos a agregar ingreso. Bien, en la cuarta actividad, que es la que nosotros no hemos, la hemos recién incorporado, tendríamos que agregar todos estos elementos. ¿Ven? Entonces, todos estos factores los vamos a agregar en la cuarta actividad. Bien, una vez que nosotros hemos agregado en la cuarta actividad, lo que vamos a hacer es llenar esa cuarta actividad. Bien, para llenar tendríamos aquí que seleccionar una característica. Bien, en la cuarta actividad sería la destrucción del hábitat. Bien, tendríamos acá negativo, ¿ves? Es un impacto negativo, de naturaleza negativo, y aquí vamos a darle valores. Por ejemplo, tendríamos 1, acá tendríamos un valor de 2, tendríamos un valor de 4. Bien, y así vamos agregando cada una de esas características. Tendríamos, por ejemplo, un valor de 2, tendríamos un valor de 1, tendríamos otro valor de 1, tendríamos un valor de 1, tendríamos un valor de 4, tendríamos un valor de 1 y terminamos con un valor de 1. Bien, el total de ese impacto debe ser menos 22. Bien, una vez que ya lo hemos guardado, bien, nos vamos a la matriz de importancia. Bien, en la matriz de importancia voy a tener las 4 actividades. ¿Ven? La última que hemos agregado es la actividad de trazo y replanteo. Bien, me falta aquí lo siguiente. Bien, me falta en económico. Ven, en económico habíamos ingresado nosotros el ingreso. Bien, aquí los UIP, para poner el UIP, para poner el valor de UIP, utilizamos nosotros la matriz de Vicente Conesa. Conesa dice que el UIP para ingreso tiene un valor de 15, de 13. Bien, aquí lo guardamos, ese valor de 13, y ahora lo que vamos a hacer es todo un proceso. ¿Ven? ¿Se acuerdan nuestros valores que teníamos? Eso es lo que vamos a hacer. Bien, lo que hacemos aquí es sumar nuestros UIP. Tendríamos la suma total de los UIP. Luego vamos a pasar nosotros a la suma horizontal. Bien, aquí tendríamos la suma horizontal. Muy bien, en cada uno hacemos un clic. Tendríamos la suma horizontal. Bien, acá también hacemos nuestra suma horizontal. Muy bien, ya lo tenemos. Ahora hacemos nuestra vertical, nuestra suma vertical. Muy bien, una vez que ya tenemos nuestras sumas verticales, nos vamos a jerarquía. Y en jerarquía nosotros vamos a mostrar, ¿no? Tendríamos aquí lo siguiente, ¿no? Hacemos nuestros cálculos de porcentualidad. Muy bien, aquí también. Listo, lo tenemos ya, chicos, acá. Muy bien. Bien, y luego nos vamos a ver. Y aquí nosotros tendríamos que la actividad más agresiva sería la movilización. Bien, tendríamos fauna y tendríamos fauna, justamente lo que nos salió. Bien, ahora nos vamos nosotros, salimos, ahora nos vamos a nuestro plan de mitigación. Bien, vamos a seleccionar un tramo. Bien, al seleccionar un tramo tendríamos todas las actividades y ya hemos visto nosotros que tendríamos nosotros estos parámetros, ¿no? Tendríamos, y a la hora que hemos sumado,
Tendríamos, por ejemplo, el polvo, era un impacto, el ruido era un segundo impacto, erosión era un tercer impacto, severo era destrucción de hábitat sería un cuarto impacto, pérdida paisajística sería un quinto impacto, y pérdida de cubierta vegetal sería un sexto impacto. ¿Ven? Aquí nosotros colocamos nuestras medidas de mitigación, lo guardamos, ¿ven? Lo guardamos esta medida de mitigación. Listo, y ahora lo que vamos a hacer es irnos a reporte. Ven, aquí nosotros tendríamos una columna de reporte. En esa columna de reporte nosotros vamos a escoger, por ejemplo, tendríamos que seleccionar el tramo. Bien, nos falta, nos falta implementar, chicos, pero eso es todo. Muchísimas gracias. Espero que me apoyen con la encuesta. Bien, nos vemos hasta otra próxima oportunidad.